Un saludo para todos. Sean bienvenidos a esta, la hora más oscura. El día de hoy seguimos con este especial, como lo he dicho, lo he nombrado, de los evangelios apócrifos o los libros apócrifos de la Iglesia Católica. Y es que el día de hoy les traigo uno de los libros, si esperaron el de María Magdalena. Si muchos se preguntan acerca de María Magdalena, hay otro personaje en este mundo bíblico que también causa demasiada controversia, y es el Evangelio de Judas. Claro, todos sabemos la historia de Judas. Tenemos que recalcar que hay dos Judas, perdón. Judas Iscariote, que es el Evangelio del cual se va a hablar, fue, obviamente todos conocemos la historia de Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesucristo, pues que de ahí derivan muchas teorías de que era parte del plan de Jesús para ser crucificado, que, que todo esto se fue fraguado con ellos dos. O sea, Jesucristo le dijo a Judas Iscariote: va a pasar esto y esto, y usted tiene que seguir tales instrucciones hasta que ocurra. Pues lo cual produjo que Judas realmente se autobaneara de la vida, colgado en un madero, tal cual como lo dice las palabras. Otros que teorizan o no teorizan, sino que dicen que en realidad sí fue una traición adrede, que sí Judas traicionó porque realmente no creía en él. El hecho es que este evangelio, el cual, ojo, se creía perdido, no fue añadido a los textos católicos, pese a las teorías, pese a lo que se había dicho. Y es precisamente por esto, porque siempre se nos ha vendido de que Judas traicionó realmente a Jesucristo. Por tanto, esto genera una controversia muy grande porque en este caso deja más terrenal, más humanizado un Jesucristo que no era el Hijo de Dios, porque si él supuestamente conocía hasta la última hoja que se caía en tierra, ¿por qué no iba a conocer que Judas le iba a traicionar y él mismo pudo haber evitado la crucifixión? Aunque obviamente eso se conoce que debía pasar, pero se generan muchas dudas, muchas controversias frente a esto. Así que bien, sin dilatar más esto, sin hacer más larga esa introducción, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de los Evangelios Apócrifos. Así que busca un lugar cómodo, ajustate los audífonos y bienvenido. Se denomina Evangelio de Judas al texto utilizado por el movimiento gnóstico de los cainitas. Se cree que se compuso durante el siglo segundo, alrededor del año 130 a 150. Este evangelio se creía desaparecido, pero en el año 1970 se halló dicho códice. Este estaba en idioma copto. Tenemos que recordar que el idioma copto es un idioma que supuestamente es una traducción original del griego. De este no se conserva ningún ejemplar, o sea, solamente hay un manuscrito único y ya está. No se tiene copias de ningún tipo o ejemplares de alguno existente. En el texto se corresponde al Evangelio de Judas, el cual ya fue mencionado, y este ya se remonta a la literatura cristiana primitiva. En 2006, National Geographic utilizó el trabajo, o bueno, hizo el trabajo de restauración y posterior traducción de manuscrito, y aparte de eso se elaboró un documental llamado The Gospel of Judas, el Evangelio de Judas. En el texto se hace una valoración positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que para muchos este trabajo que hizo National Geographic corresponde a la traducción correcta de que el libro sí era de Judas Iscariote. Lo que les decía anteriormente, cabe recalcar que los cuatro evangelios son canónicos, que son el de Mateo, Lucas, Juan y Pedro. En este caso, el de Judas no fue añadido porque, pues, lo que les dije anteriormente, se consideraba un traidor a Jesús y que obviamente este plan se fraguó desde mucho más antes. Fue un plan previsto por el propio Jesucristo. Este texto asegura que Judas Iscariote era el discípulo favorito, por lo tanto a él fue encomendada dicha tarea.
aunque en el año 2007, tras una retranscripción del manuscrito, la biblista April D. Koenig, perdón mi traducción es un poco complicado, es profesora de la Universidad Rice de Estados Unidos, rechazó la interpretación ya que aseguraba que había errores en la traducción. El 21 de marzo del 2008, el experto en copto, Marvin Mayer, formó parte del grupo de traducción de National Geographic y rebatió las conclusiones de The Koenig, defendiendo que la traducción fue original a base de otros textos gnósticos que él había ya trabajado. Este texto fue encontrado en 1983 y cuando se descubrió, miren que pasó algo realmente curioso, ya que se dice que lo encontraron campesinos egipcios en la localidad de Menia y se sacó de forma ilegal. Que el lote, tenemos que recalcar que no pueden sacar el papiro como tal porque data de muchos años, el tocarlo con las manos podría destruirlo. Así que debían sacarlo con piedra que estaba allí, o sea, estaba como quien dice ya grabada en la piedra, más o menos como las tablas de la ley de Dios, que debemos recordar, los 10 mandamientos fueron hechos en piedra, no en papiro ni nada de esto. Entonces tuvieron que sacar como una especie de molde de piedra para poder sacar esto y sacarlo de manera ilegal. Lo más complicado de todo esto es que se hizo una subasta clandestina y esta subasta llegó a considerarse venderse más de 3 millones de dólares por el lote en el cual iba incluido. Pero la persona quien estuvo allí no pudo sencillamente hacerlo porque era una cantidad absurda de dinero y no se tenía conocimiento de que si era realmente o no el evangelio perdido de Judas Iscariote. Así que posteriormente tuvo que ser depositado en 1984 en el Banco de Nueva York. En el 2002 lo adquirió una fundación de ciencias y artes radicada en Basilea, que tiene su sede privada en Suiza, y el cual fue dirigida por el abogado Mario Roberti. Y esta fundación contactó a National Geographic para restaurar y que tradujese el manuscrito, según el vicepresidente de esta institución llamado Terry García. El códice estaba muy deteriorado y no se hubiese podido actuar de manera inmediata, ya que el manuscrito se está convirtiendo en polvo, así que lo que hicieron fue realmente, como se dice normalmente, un milagro y que realmente se pudo salvar el códice porque estaba tan en malas condiciones que, como lo acabo de nombrar, se estaba convirtiendo ya en polvo por el deterioro. La fecha que eligió National Geographic, y esto es un dato muy curioso, para hacer pública la restauración del manuscrito, y esto sí lo tengo muy presente porque eso generó un caos en gran parte del mundo, de la iglesia católica, cristiana, hasta en la vida secular, y es que esto se hizo en la fecha de el 6 de abril de 2006. Yo recuerdo que sí, realmente yo estaba pequeño cuando la noticia causó controversia en gran parte del mundo y la mayoría de personas ya estaban, como quien dice, dejando a un lado la fe católica para irse hacia otras religiones porque decían: ¿cómo sí que existe el libro de Judas Iscariote? ¿Cómo ese miserable fue capaz de escribir un evangelio? Si es un traidor y demás. Bueno, cosas que yo recuerdo de niño. Y en esa Semana Santa, pues obviamente se conmemora la muerte de Jesús de Nazaret y se programó el estreno televisivo sobre el documental. Eso también lo recuerdo porque lo pasaron en noticias locales diciendo que las personas que tenían pues la forma de ver National Geographic, creo que esto era por pay-per-view, no recuerdo muy bien, pues que vieran dicho documental y sacaran sus propias conclusiones. En cuanto al contenido, el Evangelio de Judas relata unas 250 líneas cuya traducción en idioma moderno contrasta un poco con los extensos relatos evangélicos, ya que normalmente el códice tiene 66 páginas y más de un tercio es legible, pero solamente estas 250 líneas, que alrededor son más o menos unas 7 páginas, son como tal relatos de Judas Iscariote, a comparación de sus otros libros los otros libros de los canónicos, es un poco más corto. Pero aquí viene otro dato más curioso todavía. Contiene tres obras más. Dos de ellas se llama
primer Apocalipsis de Santiago. La otra se llama La carta de Pedro a Felipe, atribuida a Pedro, la persona quien está en la manera canónica. Aparte del libro de Judas Iscariote, ¿no? O sea, quiere decir que hay dos textos más. La tercera es un fragmento desconocido titulado provisionalmente Libro de Alógenes. Estos textos están en un dialecto eh, fuera del idioma copto, aunque esta es una traducción del griego, del original griego. Varios métodos, incluidos el de carbono 14, incluye que, o bueno, dice que estos códices fueron hechos en el año 220 y 340, lo cual quiere decir que este último libro fue un anexo por otra persona más, lo cual hace más grande este misterio. Como mencioné anteriormente, el papiro se encuentra muy deteriorado y tan solo se han podido traducir 26 de las 66 páginas que corresponden al así denominado Evangelio de Judas. Las partes que se han podido traducir han generado bastante controversia en el mundo. Por ende, la parte católica o el mundo católico no lo quiere dar como canónico, dada la controversia que puede causar, tanto como el relato de Judas hacia lo que fue su amistad con Jesucristo al ser el favorito, el discípulo favorito, cuando otros decían que realmente era Juan, genera ese choque. Generaría otro choque también de que si todo fue un plan fraguado por Jesucristo, ¿por qué no puede ser cierto también su linaje? Que haya embarazado a María Magdalena, que haya hecho hecho otras cosas, perdón mi enredo, que hacen que Jesucristo sea más humano y no algo más religioso, más idiocentrado. Pero esto es lo que realmente encuentro. Es un libro realmente fascinante. Me gustaría poder hojearlo un poco más, aunque pues ustedes saben, la traducción es más complicada de lo que parece y encontrarlo en español no sé si realmente se puede encontrar, pero bueno, esto es lo que pude encontrar acerca de este evangelio. Muchas gracias por escucharme. Espero que este capítulo haya sido de tu agrado. Si te quieres unir a esta comunidad, no dudes hacerlo. En todas mis redes sociales me encuentra como Hunters Asylum. Y muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Espero encontrarnos en un siguiente capítulo de esta, La Hora Más Oscura. Y espero que en la incomodidad de la noche, este podcast te provoque dulces pesadillas.